Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal están? Ya les vieron que ya está subida, ¿verdad? La información nueva de ondas. Sí, ya está ahí todo. Y ya está completo incluso hasta el examen para que ya esté ahí. No sé si, creo que no lo pueden ver el examen, ¿verdad? Hasta el día. O no sé si ya lo ven como... Bien, hoy vamos a trabajar en... les voy a compartir la pantalla para que avancemos en el siguiente tema. El siguiente tema es, ya les digo, permítanme. A ver, tenemos que avanzar en... ¿Dónde está esto? En oscilaciones. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Dónde está eso? Creo que está acá. La diferencia de las oscilaciones con respecto a lo que hemos estado viendo es, más bien serían las ondas, perdón. Nosotros hasta ahora hemos estado viendo osciladores. Esencialmente la diferencia es que en el caso de un oscilador, ustedes tienen, por ejemplo, aquí hay un ejercicio, un ejemplo, perdón, donde ustedes tienen localmente, es lo que nosotros hemos visto, es como observar únicamente el primer resorte. Ven este primer resorte. Hasta ahora nosotros hemos visto la oscilación local en un punto, ¿verdad? Nada más sobre una partícula o sobre un cuerpo nada más, pero y aquí tenemos la simulación que hace la diferencia con lo que vamos a considerar ahora. Es que tenemos una serie de moléculas que son estas moléculas en azul en la simulación, que están unidas mediante estos enlaces que vendrían a ser los enlaces de una molécula a otra en un medio. Todo este montón de moléculas formaría un medio, es un conjunto de moléculas asociadas de esa manera. Entonces, cuando usted, o de alguna manera, un agente externo al sistema, provoca una perturbación en un puntito, vamos a imaginar que, que usted viene y golpea la molécula donde está el cursor del mouse, del ratón. Entonces, ocurre que ese puntito comienza a oscilar como consecuencia de la perturbación, de la aplicación de la perturbación. Pero a través del enlace que hay de una molécula a otra, se produce una transmisión de la perturbación. Entonces vemos nosotros que lo que se produce, ahora si usted ve el medio, ya ve el medio en su totalidad, va a notar que todo el medio está sufriendo las consecuencias de la perturbación, porque la onda se transmitió. Y puede usted observar que hay una, no sé si, perdón, si observa que la onda vendría a ser, no sé si la logra ver, traten de seguir la secuencia del mouse, miren cómo se propaga, ¿ven? Eso es lo que llamamos una onda, es la perturbación propagándose en un medio, ¿verdad? Esa es la definición que tenemos acá. Una onda, dice el texto, es una perturbación provocada en un punto o en una región de un medio que se propaga hacia afuera de ese punto en todas las direcciones o en todas las dimensiones que definen al medio, a una velocidad que depende de las propiedades del medio. Esto es importante que lo vayamos viendo desde ahora. La velocidad a la cual esta onda se propaga, usted sigue la onda, mira cómo ella se está propagando a una cierta velocidad, no depende de qué tan fuerte usted golpee, siendo usted el perturbador, ¿verdad? O el agente perturbador. No importa con qué intensidad usted golpee al medio, lo que importa son las propiedades del medio, la densidad del medio, la tensión en la que está sometido al medio, etc. O sea,
esencialmente la perturbación va a depender de las características del medio. Esa es una definición bastante general de una onda. Eso da lugar a varios tipos. Bueno, en primer lugar vamos a considerar las características generales de las ondas, que son similares a las que hemos estado estudiando en las oscilaciones. Una onda tiene una longitud de onda, que sería o que vendría a ser la separación de un máximo al siguiente o de un mínimo al siguiente. En este caso, a los máximos se les llama crestas y a los mínimos les acostumbran a llamar valles, pero esencialmente son máximos y mínimos de una onda sinusoidal. Luego, la amplitud de la onda, igual que como hemos estado en el mismo contexto que hemos estado utilizando, vendría a ser la distancia desde la línea de equilibrio, que es esta línea negra, ¿verdad? La línea donde no hay perturbación, hasta el punto más alto de la onda. Esa es la amplitud. Y la onda se propaga en una cierta dirección. En este caso, la onda se está propagando en la dirección de esta flecha a la derecha. ¿Ok? Luego la onda, fíjense bien, al igual que en las oscilaciones, tiene los mismos parámetros que nosotros hemos estado viendo. Tiene una frecuencia angular. ¿Se acuerdan en qué contexto vimos la frecuencia angular? Aquí, por ejemplo, localmente tenemos a una partícula oscilando, ¿verdad? Verticalmente. Hace una oscilación completa en un poco más de 2 segundos, 2-3 segundos, ¿verdad? Hace esa oscilación. Sin embargo, uno imagina, proyecta sobre un radio R la posición de la partícula y entonces se observa que este movimiento de esta partícula es el equivalente al movimiento de otra que estaría en el mismo tiempo que esta haciendo una oscilación completa, dando una vuelta completa, ¿verdad? Entonces el ángulo que se va viendo ahí, cómo se va ampliándose desde 0 hasta 2π, etcétera, ese es el ángulo θ. La rapidez con la que ese ángulo varía a medida que el objeto se mueve es la velocidad angular, ¿verdad? Se mide en radianes por segundo. Ahí lo ven claramente. Y miran también cómo esto se convierte en una función sinusoidal. Luego tenemos la frecuencia. ¿Qué vendría a ser la frecuencia? Bueno, si usted cuenta en un cierto tiempo cuántas oscilaciones completas hace este sistema, entonces usted va a encontrar el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Aquí se ve claramente cómo en esta simulación, al incrementarse la frecuencia, en esta distancia de una unidad de tiempo caben más ondas, lo cual significa que el periodo disminuye al aumentar la frecuencia, ¿verdad? Las ondas tardan menos, una onda completa tarda menos en producirse, ¿ok? Entonces es una relación también, se ve claramente la relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda, la frecuencia y el periodo, ¿verdad? La frecuencia es el número de oscilaciones que se producen durante cierta unidad de tiempo. Y ya saben ustedes que existe esta relación. Son las mismas relaciones que hemos visto, ¿verdad? Aquí está el periodo, que es el tiempo que tardaría esta partícula en describir una oscilación completa, equivalente a describir un círculo completo. Y ya saben ustedes que ese es el inverso de la frecuencia. Bien, hay diferentes tipos de ondas. Nosotros solo vamos a ver dos, que son estas dos primeras que aparecen aquí. Veamos en qué se diferencian. Fíjense bien. Aquí tenemos una onda y observen que esta onda se mueve. Han utilizado un resorte para mostrarnos los dos tipos de ondas más importantes que vamos a estudiar. En realidad solo vamos a estudiar el primero, este de acá, pero de una buena vez veamos cuáles son los dos tipos de ondas más comunes. Aquí tenemos que si yo tomo este resorte que está sometido a una cierta tensión y le provoco una perturbación jalándolo de la parte central hacia arriba y soltándolo, entonces él va a producir una onda así. Las partículas que lo forman, las
las espiras del resorte se van a mover verticalmente. ¿Ven? Sin embargo, la onda que yo estoy provocando se va a propagar a lo largo del resorte en la dirección transversal al movimiento de las partículas, ¿verdad? Es como cuando usted toma una cuerda, la ata por un extremo y en el otro extremo comienza a agitarla. Usted mueve, hace que por efectos de su perturbación que se va a propagar a lo largo de la cuerda, de inmediato toda la cuerda se va a deformar, la onda claramente se va a mover a lo largo de la cuerda, se va a propagar a lo largo de la cuerda, mientras que claramente usted está moviendo las partículas de la cuerda verticalmente. Entonces, ese tipo de ondas, que son las que nosotros vamos a estudiar con cierto detalle, se les llama ondas transversales, por eso. Porque el movimiento de las partículas como consecuencia, o de los portadores de onda, como consecuencia de la perturbación, se mueven transversalmente a la dirección de propagación de la onda, tal y como estamos viendo ahí. Pero también podemos tomar el resorte y en lugar de deformarlo así, yo puedo jalar la parte central y moverla hacia la izquierda y soltarla. Entonces provocaríamos una perturbación así. Miren, usted puede jalarla, obviamente en la dirección en la cual la jala, usted estaría produciendo una concentración de las espiras. Las espiras estarían más cercanas. Y en la zona donde usted está, de donde viene la espira, estaría haciendo usted que se alejaran más. Entonces se va a producir una onda que se va a mover a lo largo del resorte, que va a consistir en moléculas que se mueven a la izquierda y a la derecha. Mientras que la onda también se va a propagar en esa misma dirección. Entonces estas ondas se llaman ondas longitudinales, ¿verdad? Porque las partículas se mueven a lo largo, en la misma dirección en la que la onda se propaga. Aquí hay dos simulaciones que nos muestran eso, miren. Aquí tenemos el primer caso, las partículas se mueven verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, y la onda se está desplazando hacia la izquierda, hacia la derecha sería. Y aquí tendríamos el ejemplo que les mencioné en aire, ¿verdad? Pues imagínese que usted tiene un tubo, un ducto lleno de aire. Imagínese un tubo cerrado, un tubo abierto, y la tapadera la usa usted para mover hacia adentro y hacia afuera, provocar una perturbación que empuje a las moléculas de aire hacia adelante y después usted jala hacia afuera. Entonces se va a producir en la parte donde usted empuja una acumulación de moléculas y en el momento que usted jala una dispersión de las moléculas. Entonces miren cómo esa onda de dispersión y compresión se propaga a lo largo del tubo. Ese es el caso del sonido, que es el ejemplo mejor que podemos imaginarlo, ¿verdad? De estas ondas longitudinales. Desgraciadamente no vamos a estudiar sonido, lástima, porque es importante en ingeniería estudiar una serie de efectos de sonido, pero bueno, lo han eliminado por razones de tiempo. Entonces nosotros solo vamos a estudiar este tipo de ondas, las ondas transversales. Y la vamos a estudiar aplicada concretamente al ejemplo justo que tenemos ahí, el de una cuerda que está siendo afectada por una perturbación de ese tipo. Y luego aquí tenemos otro tipo de ondas que son las ondas superficiales. Por ejemplo, son las ondas en el mar en las que teníamos al inicio. Estas. Ahí los tenemos. Esas son. Miren, observen. Esas son las ondas, como se forman las olas en el mar. Noten ustedes que, voy a tomar esta partícula. Noten ustedes que esta partícula, cuando la onda pasa, describe un movimiento circular, ¿lo ven? Y eso produce una onda que se desplaza en esta dirección. Entonces ese tipo de ondas son más complicadas, no las vamos a estudiar, pero es bueno que sepan que hay otros tipos de ondas, hay más tipos de ondas. Pero nosotros nos vamos a limitar a estudiar la primera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Aquí tenemos el ejemplo de ondas superficiales, miren en los sismos. Vean cómo se destruye por efectos del sismo, que es una onda bastante complicada, cómo se destruyen las estructuras. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
entonces las transversales solo es eso, que estén agitando la cuerda. Sí, es un ejemplo. Son la mayor parte de las ondas mecánicas de ese tipo de vibraciones y cosas así son ondas transversales, correcto. Esas son las únicas que vamos a estudiar. Por ejemplo, los vibradores de los celulares son ondas transversales. Producen vibraciones verticales y la onda se propaga a lo largo, transversalmente. Luego también se pueden categorizar a las ondas por su naturaleza. Por ejemplo, si las ondas como el sonido y como las ondas transversales en las cuerdas, ¿verdad? O las ondas de vibración, requieren de material, de materia para propagarse, entonces reciben el nombre de ondas mecánicas. No se pueden propagar las ondas mecánicas en ausencia de materia. El sonido no se puede propagar en el vacío, ¿verdad? Entonces tendríamos ondas de naturaleza mecánica, requieren de la materia. Pero también tenemos ondas que no requieren de la materia, se propagan en el vacío como la luz. La luz que proviene del sol es una onda, tiene frecuencia, longitud de onda, etc. Pero es una onda de tipo electromagnético, es un campo electromagnético producido en el espacio entre la Tierra y el Sol, y entonces las fluctuaciones de ese campo producen ondas, y esas son las ondas que nosotros recibimos. Esas probablemente las van a estudiar los que estudian ingeniería eléctrica cuando lleven sus cursos de antenas y cosas así, ¿verdad? Creo que los demás no las van a estudiar, a no ser que lleven 415. Entonces, para nosotros las más importantes, en general, las categorías o la clasificación más usual es longitudinal y transversal. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con la velocidad de propagación de las ondas. En el caso de las transversales en una cuerda, ya de una buena vez, les voy dando la ecuación. La demostración la van a encontrar más adelante en el segundo video, donde aparece en la parte de la energía, y van a encontrarse ustedes de dónde se deriva esta ecuación. La velocidad a la que se propagan las ondas transversales a lo largo de una cuerda se calcula como la raíz cuadrada de la tensión a que está sometida la cuerda, dividida por su densidad lineal de masa. Esta es una densidad que tiene que ver con la razón de la masa de la cuerda, ¿verdad? Es esto que tenemos aquí. Es la razón de la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Vamos a suponer que tenemos una cuerda uniformemente distribuida. O sea que eso significa que cualquier tramo de cuerda, usted tiene una cuerda de cierta longitud, ¿verdad? Y usted toma un pedacito así, ¿verdad? Entonces ese pedacito tiene una cierta masa, digamos M1, y tiene una cierta longitud, L1, ¿verdad? Usted puede tomar también un tramo más grande, por ejemplo, podemos tomar este tramo más largo, este tramo de acá, más largo. Entonces este tramo vendría a tener una masa diferente de M2 y una longitud diferente de L2. Y así usted puede tomar también un diferencial, un pedacito diferencial de la cuerda, digamos un pedacito así, diferencial, ¿verdad? Que tiene una masa diferencial de M y una longitud diferencial de L. Entonces, si usted tiene la seguridad de que esa cuerda tiene a su masa uniformemente distribuida, la razón de todas las porciones de masa, M1 a L1, ¿verdad? A L1 o M2 a L2, o incluso el diferencial de masa de M al diferencial de longitud de L, todos van a resultar en el mismo valor. Todos van a ser iguales a μ. O sea, todos van a dar un número. Y eso significa que esa masa, esa cuerda, tiene una masa uniformemente distribuida. Entonces vamos a suponer, en todos los cálculos que nosotros hagamos, que vamos a tener cuerdas con masas uniformemente distribuidas, ¿verdad? Porque si no, los resultados sufren ligeros cambios. Bueno, a veces no tan ligeros. Las ecuaciones ya no funcionan exactamente igual.
Estos son resultados, no voy a hacer mucho énfasis en estos, son resultados para el caso de tener líquidos, en el caso de que tuviésemos transmisión de sonido ya más bien. Entonces, pero sin embargo se los voy a mencionar. Noten que se parecen las ecuaciones. Si yo quisiera calcular la velocidad a la que se propaga una onda, que básicamente sería una onda de sonido, en un material que es sólido, entonces lo voy a hacer dividiendo una propiedad que se llama módulo elástico de Young, un coreano que encontró esta ecuación, módulo elástico de Young, dividido por, que depende del material, dividido por la densidad del material, ¿verdad? Y hay tablas de eso, y vamos a ver una tabla donde están esos módulos. Pero si lo que yo tengo es un fluido, un líquido o un gas, entonces el equivalente a este módulo elástico de Young se llama módulo volumétrico de esa B que aparece ahí, le llaman módulo volumétrico. Y también hay tablas. Entonces usted divide de igual forma la raíz cuadrada y divide el módulo volumétrico por la densidad del material y va a obtener una estimación de la velocidad a la que se propagan las ondas en ese material. Veamos aquí una tabla, aquí están esas tablas que les mencioné. Estas tablas en el texto nuestro están en los capítulos, déjenme ver, creo que están en el capítulo 13, por ahí, donde está fluidos. No, en el siguiente, sería en el capítulo donde usted estudió torques, ¿se acuerda? Donde estudió cálculo el caso el equilibrio estático. Allí, que fue el último capítulo de Física 100, creo que es el 13, no estoy muy seguro. En ese capítulo, a partir de la cuarta sección de ese capítulo, usted se va a encontrar con un tema que es muy importante para los de ingeniería civil sobre todo, y para los de ingeniería mecánica, que es una lástima que no lo veamos, que se llama elasticidad. ¿Qué es esto? Ahí se mira cómo cuando usted somete a tensión ciertos materiales, esos materiales se deforman y sufren cortes o sufren, y entonces se ve la necesidad de estudiar la elasticidad. Estas son propiedades elásticas de los materiales. Entonces, estamos tomando el módulo de Young de aquí, para los diferentes materiales, el módulo volumétrico también. En algunos es lo mismo, noten. Para el aluminio es casi el mismo, pero hay algunos materiales que tienen diferencias en los módulos elásticos si se encuentran en estado sólido o se encuentran en estado líquido. Por ejemplo, el latón ya cambia. El aluminio es el mismo, como podrán notar aquí. Tiene el mismo valor, no importa si está fundido o se encuentra en estado sólido. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros esto no lo vamos a considerar porque solo vamos a estudiar la cuerda. Pero es bueno que sepan que eso está ahí, ¿verdad? Y que lo pueden utilizar. Vamos a ver entonces, hay una ecuación, aparte, hemos visto cómo calcular la velocidad. Como nosotros vamos a estudiar cuerdas, entonces tendríamos que la velocidad se calcula como la raíz cuadrada de la tensión a la que está sometida la cuerda, le voy a llamar Ft para no confundirla con temperatura, dividido por la densidad lineal. Pero aquí tenemos una ecuación que es muy importante, que ustedes la consideren, que es esta ecuación de acá. Esta ecuación es válida para todo tipo de onda. Es válida para las ondas electromagnéticas, es válida para las ondas longitudinales, para las ondas gravitacionales, para las ondas transversales. Es una ecuación general para todas las ondas. Y es que la velocidad de propagación de las ondas se puede, para toda onda, calcular como el producto de su longitud de onda por la frecuencia. No se les olvide, esta ecuación es general. Todas las ondas cumplen con esta ecuación. Y entonces tendríamos dos ecuaciones. Esa, que es general para toda onda, y esta otra. Son las ecuaciones que vamos a poder utilizar para el cálculo de velocidad, ¿verdad? En el caso de las ondas en una cuerda. Ahí tenemos entonces las dos ecuaciones que nos van a ser útiles para el cálculo de la velocidad de propagación. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que agregar? ¿Comentarios?
Entonces lo de módulo de Young no lo vamos a usar nosotros. No, no. Ah, ok. Nosotros solo vamos a trabajar con esto, con cuerdas, nada más. Pero bueno, que sepan que está ahí, ¿verdad? Y que usted solo, si quiere saber, solo se va y busca la información. Ahí tenemos los detalles de la ecuación. Aparte de eso, no se les olvide que estas ecuaciones siguen siendo válidas. La relación entre la frecuencia y el periodo es una relación inversa, y además debería agregar aquí también que omega es igual a 2pi por f, ¿verdad? Todas estas ecuaciones siguen siendo válidas. 2pi por f igualmente es igual a 2pi dividido por el periodo. 2pi entre el periodo. Muy bien, ¿ven? Tenemos eso. Luego vamos a... el siguiente tema que vamos a ver es un tema muy bonito, que es cómo calcular las ondas viajeras, pero ese tema es mejor que lo visualicemos en un video, porque ahí está bien detallado todo. Esencialmente lo que tenemos, yo voy a darles una idea inicial, y después nos vamos a ir a un video. Si no lo escuchan bien, entonces se los voy a tener yo que narrar. Pero es muy fácil, fíjense bien. Supóngase que usted tiene una ecuación, una función. Supóngase que usted tiene esta función. Una función que fuera esta, por ejemplo. ¿Verdad? Pasa por 0. Este es el tiempo t, supongamos. O es x, da igual. Y este es y. ¿Verdad? Esta es una gráfica de la función que pasa por acá. Tiene su intercepto en 0. O sea, esa gráfica, ¿a qué es igual? Y igual a mx, ¿están de acuerdo? Su gráfica sería y igual a m por x. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué sucede si yo quiero ahora, si yo tengo ahora otra función? En este caso, esta otra función es esta de acá, ¿verdad? Tiene exactamente el mismo grado de inclinación, y solo se diferencia en que este punto que está acá, ¿lo ven? Está por debajo del 0, el intercepto está por debajo del 0. Aquí el intercepto vale 0, ¿no es cierto? D es igual a 0 en la primera ecuación. En esta ecuación vamos a llamarle B1. En esta segunda ecuación, el intercepto B1, B2, es un número cualquiera. Por ejemplo, supongamos que es igual a menos 2. ¿Verdad? Entonces, si M es la misma, llamémosla esta Y1, va a ser M por X. La expresión para Y2 va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual al mismo MX, porque es la misma inclinación, pero notarán que ahora va a ir el intercepto negativo. Le vamos a restar una cantidad, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que en general nos vamos a encontrar con lo siguiente. Que este punto que está aquí, si usted corre esta gráfica hacia la derecha, usted va a tener que restar un número, ¿verdad? Y si usted corre esta gráfica hacia la izquierda, lo que va a tener que hacer es, por ejemplo, si tiene un gráfico así, corrido hacia la izquierda, lo que va a tener, observe, va a tener que sumar un número. Va a quedar y más. Entonces, en general, y ahí podemos tomar una idea general y decir que cualquier función que sufra no le llaman deslizamiento, le llaman una traslación hacia el sentido positivo del eje X, yo le tengo que restar esencialmente la distancia que ella se trasladó, ¿verdad? En el eje X. Y si sufre una traslación en el sentido negativo del eje X, entonces le voy a tener que sumar esta distancia que se trasladó. ¿Ok?
Entonces la idea es la siguiente. Tomando esa idea general, si yo tengo una función, yo quiero mostrar que una cuerda que está deformada de esta manera, por efectos de una onda, yo quiero mostrar que esa onda se está trasladando hacia la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, esa onda va a estar primero allí y pasado cierto tiempo se va a trasladar a esta posición. Se va a trasladar esta distancia de acá. Esta distancia de acá. ¿Verdad? En este caso vamos a suponer que este es el tiempo. Este es un tiempo. La onda en el tiempo se está trasladando. Toda la onda se movió desde t igual a 0 hasta un tiempo t igual a t1, donde se encuentra ahora el origen. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo construir la función de esta onda trasladada, utilizando este concepto de traslación, puedo construir esa expresión en términos del tiempo a partir de la onda que originalmente se encontraba en 0. Vamos a suponer que aquí tenemos una función que es seno digamos de t, esta función, multiplicada por una amplitud, donde la amplitud claramente es la altura de la onda, es esta distancia de acá. A, es la amplitud de la onda. Entonces, por ejemplo, o puede ser coseno, no importa. Esta es la función en términos del tiempo, y igual a seno de t. Esta es la función en t igual a 0, pero ahora que la función está trasladada al argumento, para cumplir con la traslación, al argumento, yo le tengo que restar, porque se está trasladando a la derecha, ¿verdad? La distancia temporal que se ha movido. O sea, sería seno de t, en lugar de t voy a poner t menos t1. ¿Verdad? Si la onda se está trasladando a la derecha. Si la onda se estuviera trasladando a la izquierda, moviéndose hacia acá, entonces esta distancia yo se la tengo que sumar. Esta distancia de acá que se ha trasladado. Esta distancia t1 yo se la tendría que sumar para expresarla en términos de la original. Entonces yo voy a usar voy a usar el signo más cuando la onda se está moviendo a la izquierda. Me va a quedar así, seno de t más la distancia que se ha movido, digamos t2 le voy a poner para que no haya confusión. Y voy a usar el signo menos cuando la onda se está moviendo, se está propagando hacia la derecha. Esta se va a propagar en el sentido positivo del eje X y esta se está desplazando en el sentido negativo del eje X. Esto es en virtud del concepto de traslación que seguramente lo vieron ustedes en álgebra cuando estudiaron las gráficas de funciones. No sé si se acuerdan de ese tema de traslación. ¿Alguien se acuerda de ese tema de traslación? Eran las gráficas de seno y coseno, creo. De todo tipo. Sí, esa teoría se usa para conseguir las gráficas de todo tipo de ondas. Entonces se podían conseguir sin necesidad de complicarse tanto. Uno podía usar, le llamaban la función base, que es la función originalmente en t igual a 0, la original, la primaria, y después solo la desplazan y usted va construyendo en términos de cuánto si se desplaza en un sentido. También hay una ecuación para cuando se desplaza hacia arriba o hacia abajo, que sería el caso que les estaba mostrando primero. Aquí, por ejemplo, si se desplaza hacia arriba, le sumo un número, si se desplaza hacia abajo, se lo resto. Y si se está desplazando a la izquierda o a la derecha, entonces al argumento le sumo o le resto esa distancia, que sería en este caso esta distancia x1 que se movió, ¿verdad? A la izquierda o a la derecha. Entonces uno logra con eso construir gráficas solo con visualizarlas en términos de la gráfica original. Ese es el objetivo ese es el concepto bajo el cual se van a construir
tres ecuaciones que son las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Les voy a dar el video, les voy a exponer ese video donde está ese tema y se lo voy a narrar porque ya hace bastante tiempo que tengo problemas con el audio de mi computadora y no funciona muy bien. Entonces, vamos a... Permítanme. Entonces, déjenme ver eso. Este video, y con eso vamos a terminar la clase de hoy. El miércoles, perdón, haríamos... Déjenme ver dónde está eso. Déjenme ver si está por aquí, ondas, oscilaciones. Creo que es este. Creo que es ese. Espérenme. No lo voy a buscar acá. El miércoles haríamos problemas de este tipo. De este tema. Por aquí debe estar eso. Permítanme. Debe haber un video de ondas. Por aquí. A ver, ¿dónde está eso? Que son... Aquí está. Aquí está. Miren. Díganme si escuchan. Si escuchan, mejor. Si no escuchan, nada. ¿Escuchan? Bien. Se escucha muy bajo. Y entonces Se escucha. Bueno, entonces lo voy a narrar. Le voy a quitar el sonido y lo voy a narrar. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí tenemos lo que les mencionaba. Tenemos una función que tiene su forma f de x así. Esta representa a una onda que se está desplazando hacia la derecha con una velocidad v, ¿verdad? De tal manera que pasado cierto tiempo t', fíjense bien que esta es una función en t igual a 0, esta. Pasado un cierto tiempo t', ella se desplazó a una distancia x, esta distancia de acá. Ahora ven ustedes cómo la onda está desplazada hacia la derecha, ¿verdad? Entonces vamos a usar esa teoría de traslación que les mencioné para encontrar la expresión, ¿verdad? De esa ecuación que tenemos allí, como referencia, que le vamos a llamar simplemente f de x, voy a construir la ecuación de la segunda, que es una ecuación de una onda desplazada, ¿verdad? En t igual a t'. Entonces, esa distancia que se desplazó x, ¿ven? Hacia la derecha, yo la puedo encontrar en términos de la velocidad. Yo puedo encontrar, esa es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, bueno, yo hablo demasiado cuando hago videos, permítame, ahora no sé, déjenme, lo voy a ir adelantando. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos la función original, es una función f de t que tiene la forma f de t igual a coseno de omega t. Es una onda sinusoidal, ¿verdad? Tiene una velocidad angular, tiene una amplitud. Quiero encontrar en términos de esa función a la función desplazada a un tiempo t', en un tiempo posterior t'. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente le resto, ¿se acuerdan? Resto a esa, quiero encontrar esa onda desplazada, que es f de t más t'. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar al argumento donde está t, ahora va a ser t menos t', ahí está. Donde t' es el tiempo transcurrido. En ese tiempo transcurrido, la partícula se desplazó. Noten que voy a usar un negativo, como les había mencionado antes, porque la onda se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Si se moviese a la izquierda, entonces yo usaría ahí un signo positivo.
Eso lo vamos a ver después con más detalle. Entonces, voy a calcular en términos de la velocidad de propagación de la onda ese tiempo t'. Es simplemente la razón de la distancia que la partícula, que la onda se propagó, dividida por la velocidad a la cual la onda se está propagando. Ahí tenemos entonces t'. Y eso da lugar prácticamente a la primera expresión, que es esa que tenemos ahí abajo. Sustituyo eso ahí y entonces eso da lugar a esta ecuación, que vendría a ser la primera forma de ecuación de onda viajera, la más sencilla de todas, que es la que tienen ahí. F de t, una onda que se mueve hacia la derecha, tendría la forma a coseno de omega t menos x sobre b, donde b es la velocidad de propagación, ¿verdad? Es una función, noten que ya no es una función solo de la posición, sino que también es una función que depende del tiempo y de x. Y esa sería la primera forma de la onda viajera que vamos a conocer. Es esa que aparece ahí. Entonces anótenla. Ya abajo, considerando la posibilidad de que se mueva a la izquierda o a la derecha, tendríamos entonces que la primera forma de descripción matemática de la onda viajera es igual a coseno de omega x sobre b menos más t. Me imagino que ya se dieron cuenta que ahí tuve que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Ahí tiene que haber una pregunta de parte de ustedes. Vamos a ver si alguien se fija en un detalle. ¿Ya vieron el detalle? ¿Notan? ¿Por qué pasó a Y de XT abajo? Exacto. Entonces lo que hacemos es, lo que se hace es hacer uso del concepto de paridad de la función coseno. ¿Se acuerdan? La función coseno, una función es par cuando tiene simetría alrededor del eje Y. O sea que da igual, el valor es el mismo si yo tengo un valor positivo que tengo un argumento negativo, ¿se acuerdan? Entonces lo que hago es multiplicar esto por menos. Coseno de menos omega t menos x sobre b. Y esto hace ese menos, como es el mismo, ¿verdad? Porque es una función par, es lo mismo, entonces significa que yo la puedo escribir también como omega x b menos más t. ¿Verdad? Ese es el único detalle. Eso es para dejarlo en función, podría dejarse como estaba antes, da igual. Lo que sucede es que es para expresarlo en términos de la forma como usualmente la van a encontrar en los textos. No, me imagino que lo hacen para que aparezca primero omega. No hay ninguna razón diferente. Simplemente cambiamos eso. ¿Ven? Entonces, de ahí se saca factor común. Esa es la primera forma. Entonces, anoten la primera ecuación a coseno de omega t más t. Vamos a ver la siguiente ecuación. Déjenme ver qué estoy haciendo ahí. Viene... Bueno, voy a adelantarme. Esa es la primera ecuación, entonces. Miren. La primera forma. A coseno de x sobre b menos más t, donde usa usted el signo negativo cuando la onda se propaga a la derecha y el positivo cuando la onda se propaga hacia la izquierda. ¿Verdad? Solo un signo la diferencia. Vamos a la siguiente forma. ¿Cómo? ¿A la derecha cuál tenemos que usar? Negativo. Negativo, mire, en el sentido de x más, hacia la derecha, usted utiliza un signo negativo. Y si se propaga hacia la izquierda en el sentido de x menos, usted toma el signo positivo, ¿verdad? Entonces, de esa ecuación se deduce la siguiente. Es esta de acá. Fíjense bien qué es lo que se hace. Voy a detenerme. Sustituyo omega por 2pi por f. ¿Se acuerdan? Omega es igual a 2pi por f. Entonces, en lugar de omega, voy a sustituir aquí 2pi por f. Y ahora voy a multiplicar la f, la voy a meter dentro del argumento. Aquí, en ambos casos. Entonces, ¿qué me queda? F por x sobre b menos más f por t. Pero, ¿qué ocurre? Que f es lo mismo que el inverso del período, ¿están de acuerdo?
Y ocurre que la razón de F sobre B es el igual al inverso de lambda. Vamos a ver de dónde viene eso, a ver si me permite esto. Permítanme, les voy a dar ese detallito ahí. Déjenme mostrarles ese detalle. Vamos a ver. Entonces tenemos lo siguiente. En la primera parte. Yo sé que B es igual a lambda por F. ¿Verdad? Lambda por la frecuencia. Entonces, si yo vengo y despejo para lambda, ¿qué me va a quedar? B entre F es igual a lambda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero observen que lo que yo tengo aquí es lo contrario. Tengo F sobre... a ver. Perdón, F, disculpen. Hice ahí una tontería. Aquí es F. Sobre F. ¿Verdad? Nos da igual a lambda. Pero que lo que yo tengo aquí es lo contrario. Tengo F sobre B. Entonces significa que F sobre B es el inverso de lambda. Entonces lo que hago es sustituir eso acá. Aquí, miren. En lugar de F sobre B, escribo 1 entre lambda. Entonces tenemos X entre lambda menos más T sobre el período. Y esa sería la segunda forma de esas ecuaciones. Déjenme correr este video hasta que lo marco. Ahí está, estoy explicando cómo se sustituye, ¿verdad? Y al final entonces nos queda la siguiente expresión, que sería esa. ¿Ven? Es la misma ecuación. ¿De qué va a depender? De los datos que a usted le den. Ahí tenemos la segunda forma de la ecuación matemática de una onda. Propagándose, acuérdense, si se propaga la onda hacia la derecha, elijo el signo negativo. Si la onda se propaga hacia la izquierda, elijo el signo positivo. Vamos a ver ahora la siguiente ecuación. Para la siguiente ecuación lo que ocurre es que se aparece un término involucrado que se llama número de onda. No sé si lo vieron en geometría. No sé. Pero esencialmente el número de onda K es la razón de 2pi entre lambda. ¿Verdad? Entonces, en términos de ese número de onda, vean cómo esta ecuación se puede cambiar. Vamos a ver cómo se llega a esta ecuación que tengo acá. Vamos a ver ese detalle. Entonces, lo que hacemos es, a partir del número de onda, que es una definición nueva, que tiene unidades de inversa de radianes por metro, multiplico ese 2pi dentro de este término, dentro del argumento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le queda? 2pi sobre lambda, ¿verdad? ¿Qué es 2pi entre lambda? 2pi entre lambda es K, entonces nos queda K. Y 2pi entre el periodo, ¿qué es? Omega, y ya nos queda esta ecuación. Es una ecuación muy sencilla. ¿Ven? 2pi entre el periodo es omega, y entonces K aparece de la razón de 2pi sobre lambda, y nos queda esa expresión. Y ahí tenemos las 3 ecuaciones que vamos a usar. Van a ver que este es un tema muy sencillo cuando hagamos ejercicios. Entonces ahí tenemos las 3 ecuaciones que describen matemáticamente a una onda unidimensional, obviamente, desplazándose a la izquierda o a la derecha. Están resumidas. ¿De qué va a depender? De los datos que yo tenga. La primera está en términos de la velocidad y de omega. Si yo conozco omega y b, es conveniente que use esa ecuación. Si lo que conozco es lambda y el periodo, entonces seguramente conviene usar la segunda. Y si lo que conozco es el número de onda y omega, entonces puedo usar la tercera. De igual, yo puedo usar cualquiera. Usted con los datos, con lo que construye una, puede construir las demás. De hecho, más adelante se van a encontrar ustedes con ejercicios donde justamente se utilizan las 3. Eso lo vamos a hacer el miércoles. ¿Alguna duda? ¿Vieron cómo se construyen esas ecuaciones? Son ecuaciones muy sencillitas. Nos quedaría entonces, si no tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? No, Rick. Entonces, miren, nos quedamos allí hoy. El miércoles vamos a hacer ejercicios de este tema.
Y vamos a avanzar, si nos da tiempo, hacia un concepto más, que sería el de la cuerda. Por lo menos ver la teoría de qué es una onda, un patrón de ondas estacionario. ¿Ok? Entonces los veo el miércoles, si no tienen ninguna pregunta. Lick revisó el correo que le mandé del reclamo del control. ¿Cuál reclamo del control usted? Es que usted el viernes me había dicho que mejor se lo mandara por correo. No, perdón, el último día que tuvimos clase. No lo he visto, fíjese. ¿Pero qué era? Era el ejercicio, la justificación de por qué decía que lo tenía bueno. No, entonces espéreme, voy a anotarlo mejor acá porque lo voy a anotar aquí para revisarlo. Deme su nombre, permítame. ¿Cuál es su nombre? Giovanni Amador. Giovanni. El número de cuenta ya se lo doy. 2018. ¿Cómo escribe Giovanni? Ahí está en el Zoom, no sé si lo mira. Giovanni, déjame ver. Giovanni, sí, perfecto. Giovanni con doble N. Giovanni Amador, muy bien. ¿Número de cuenta me dijo? 2018, 1114. 1114, ajá. Sí, ese es. Y ahí le mandé en el correo el procedimiento de por qué decía yo que estaba bueno. 1114, ok. Entonces Sí. es revisar. Ahí le mandé el número de problema que era. Esta es de la control Sí. número 1. Perfecto. Ya para el miércoles voy a tener una respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Gracias. Vaya pues, Giovanni. ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. ¿Ok? Pasen buena tarde. Bueno, pues buena tarde, gracias. Vaya. Ok, hasta luego. Cuídense.